Seguimos acá en Brújula Internacional. Tenemos como invitado al embajador Gerson Rebanales, embajador venezolano de carrera, tuvo 7 destinos diplomáticos. Es importante para nosotros contar con su presencia porque además los embajadores se especializan en ciertos temas. El embajador Pineda, dentro de su carrera diplomática, trabajó el tema de Asia y el Medio Oriente. Usted pues habrá trabajado otros temas dentro de su carrera diplomática, pero ha sido muy crítico con el tema de la Organización de Estados Americanos y ha tenido ciertas participaciones importantes porque además funge como especie de asesor para muchas personas que tenemos grandes dudas acerca de la Organización de Estados Americanos, y una persona de su talla y de su experiencia nos las puede aclarar. Venezuela ha entrado en un proceso de salida de la Organización de Estados Americanos. La oposición venezolana ha establecido que debe someterse a un referendo la salida de Venezuela. Inclusive algunos expertos en el tema internacional han dicho que a pesar de no ser una obligación, sería interesante legitimar la decisión. ¿Qué opina el embajador Rebanales? ¿Es constitucional el referendo o simplemente Venezuela puede salir de la OEA sin ningún tipo de consulta? No, es una decisión soberana. Acuérdate que el 154 de la Constitución establece que la conducción de las relaciones internacionales las lleva el presidente de la República. Lo que sí establece la Constitución y todas las constituciones, y yo creo que es una debilidad, siempre lo he planteado y sobre todo cuando se planteó la nueva Constitución, de una debilidad, porque así como se necesita la aprobación de la Asamblea para la ratificación de un acuerdo internacional que firme el presidente de la República, se debería también contener en la Constitución una disposición que para salirse de un convenio internacional se le hiciera la consulta popular, al menos, como sucedió con el Brexit en Inglaterra. Claro. O es una cuestión también de legitimidad que le quiera dar lo que le sucedió al presidente Santos en Colombia, que con el acuerdo de paz, que no necesitaba hacer esa consulta, y desde el punto de vista de principios, de legitimidad de la participación ciudadana, y sobre todo se muestra democrática quizás, ¿no? Bueno, la gente le dijo que no al presidente Santos, pero ahí demostró lo que era la participación. Este gobierno debería, en este caso, llamar a una consulta popular, ciertamente que lo hiciera. Bueno, no es un deber, es un poder, ¿no? O sea, podría llamarlo. Es un deber, o sea, podría, pero no está obligado constitucionalmente. Claro. Si la Constitución es clara, esas decisiones son de oficio. Además, la diplomacia es un asunto de Estado y no un asunto de gobierno, aunque en Venezuela parecen estar un poco mezcladas y un poco convulsionadas. Sin embargo, la decisión no es de Delcy Rodríguez, sino una decisión del Ejecutivo, bien, de retirarse de la Organización de Estados Americanos. Nos dice que no tiene que haber un proceso de consulta, nos hace una buena comparación con Colombia, en donde no debe haber un proceso consultivo para decir si se acuerda la paz o no con la FARC. Sin embargo, decidieron legitimarla, no se logró y después se hizo de oficio y pues se firmó el acuerdo de paz. ¿Qué va a pasar con Venezuela respecto a la Organización de Estados Americanos? Bueno, mira, lamentablemente aquí hubo un canciller y ex embajador ante la OEA que dijo que se podía vivir sin pertenecer a la OEA. Declaraciones de Roy Chatterton, si no me equivoco. Exactamente. Yo creo que está equivocado, porque nosotros nos salimos de la comunidad andina y no hemos verdaderamente vuelto a recuperar la posición que teníamos. Y nadie nos consultó si queríamos salir de la comunidad andina. Además fue un cambio brusco de la comunidad andina al Mercosur, al Mercado Común del Sur. Entonces fue una decisión muy personal del presidente Chávez. Yo fui quien le informó echar una anécdota, yo fui quien le informó al canciller Pérez en aquel momento, que era el canciller, que me lo encontré en una recepción diplomática y le pregunté, ¿y usted qué hace aquí en esta recepción? Y entonces me dijo, lo mismo que usted, embajador. Y entonces le dije, ¿por qué? Le digo, bueno, porque yo vengo en el carro y escuché que el presidente Chávez acaba de denunciar a la comunidad andina. No le había consultado al canciller, eso es historia. Pero esta decisión únicamente lo que revela, por un lado, que perdió la batalla ideológica y de negociación dentro de la OEA. Yo creo que esta decisión más bien lo que le ha quitado la alfombra a los 10 países que todavía apoyaban al gobierno. Fíjate que en las últimas 3, 4 convocatorias que ha habido, todavía el gobierno tenía aproximadamente como unos 10 votos a su favor, que lo apoyaban en todo momento. Pero esta decisión de retirarse unilateralmente, cuando estos 10 países siempre habían tratado de
que no se aplicara la Carta Democrática y de no excluirlo, cuando tú vas y te excluyes, verdaderamente Claro. estás quitándole la alfombra al resto de los países. Que mira, ni siquiera el propio gobierno de los Estados Unidos tenía la intención de excluir a Venezuela de la OEA. Mira, este señor lo que está buscando es, y voy a hacer un juego de palabras, Albania. Albania, el centro Europa. Bueno, aquí este señor está tratando de albanizar la política exterior, aislándonos de la comunidad, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Como se del aisló Albania de todos los CIADI, organismos de todos los europeos. organismos. Entonces ahí hay una albanización de la política exterior y más bien lo que está quedando es él mismo quedándose solo porque esta decisión verdaderamente deja en muy mal parado a todos los países que en cierta forma lo apoyaron para que se mantuviera dentro de la OEA. Bueno, pero es importante destacar también que no han sido declaraciones solo de Chatterton el hecho de se puede vivir sin la OEA. El Ejecutivo ha dicho en reiteradas ocasiones que la OEA deja de ser importante, deja de ser llamativa para el país. Ha sido duro en sus críticas en contra del organismo político regional, porque realmente es nuestro único organismo político regional, más allá de los creados por el presidente Chávez o por la revolución del siglo XXI. Pero esa teoría se rompe en el momento de que salen de la Organización de Estados Americanos, es decir, sí hay cierto nivel de importancia, no hay sintonía entre lo que dicen y lo que hacen, porque si no es importante, ¿para qué salirme del organismo regional de integración? ¿Para qué decirle no a la Carta Democrática Interamericana y para qué escandalizarme con la aplicación de la misma? Es que fíjate que primero el gobierno, en las tres primeras convocatorias, vamos a decir, se batió como una gata patas arriba, en esa forma, con su embajadora ya con Moncada, la propia canciller, tuvieron una pelea furibunda por tratar de demostrar que ellos, si eran democráticos, estaban dentro de la OEA. Cuando perdieron esa batalla, cuando se dieron cuenta que verdaderamente ya no podían más, entonces jalaron de la manta, batieron la mesa y se retiraron alegremente. Ahora, los compromisos siguen pendientes durante 2 años. Ese es un tema importante. ¿Qué pasa con las alianzas? Siguen pendientes y en un caso fortuito, hipotético, todavía puede ser excluida, porque sigue siendo miembro de la OEA. El único lo que fue una notificación, pero todavía existe la posibilidad de que sea excluida en un caso hipotético negado que no está planteado, porque no estaba planteado en ningún momento la exclusión de Venezuela. Más bien, lo que se trataba era de incorporarla al proceso democrático. Pero esto era algo que venía. Si tú te acuerdas la cumbre de Quebec, Venezuela por primera vez a la Carta Democrática hace 2 reservas. Y una de esas reservas era sobre la democracia participativa. La OEA habla de la democracia representativa y ellos hablan era de la participativa. Ya se venía viendo que esa era la intención del gobierno. Y claro, pero misma carta que solicita Venezuela para Paraguay, por ejemplo. La misma carta para Paraguay. O sea, utilizan el instrumento de acuerdo a sus propios intereses. No, o sea, ¿y eso qué significa? Que no hay una tabla de principios. Cuando tú estás variando de acuerdo a cómo vaya el curso de navegación, tú no tienes unos principios consolidados, únicamente de ejercer el poder por ejercer el poder. Claro, o sea, lo que usted nos está planteando es que de aquí a 2 años pueda activarse la Carta Democrática, se sigue discutiendo y a lo mejor el proceso no llegue ni al año y se aplique siendo Venezuela todavía miembro de la organización. Este golpe constitucional que acaba de darse antier con la llamada esta constituyente que es, desde el punto de vista legal, yo creo que es un bodrio, porque sí como no, el pueblo tiene el derecho, es el poder originario, el pueblo, a través de una consulta, pero no unos constituyentes tipo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, de constituyentes que ya están señalados a dedo. Eso, ¿qué significa eso? Como lo dice específicamente la Carta Democrática, cuando existe una alteración del orden democrático que ponga en peligro las instituciones, el secretario general puede convocar a una reunión de cancilleres. No. Otra mentira que tiene en el discurso del gobierno es que siempre han señalado, y lo señalaron mucho la canciller y el embajador en la OEA, de que había que solicitarle permiso al gobierno. No, mentira, eso es mentira. La única solicitud que hay al gobierno es cuando se llama a una visita. A la investigación, claro.
a la visita, entrada. A la entrada de la visita. Del resto puede reunir, puede convocar. Sí, eso está dentro de la Constitución de la OEA. ¿Mm? Pero nosotros tenemos que hacer un corte. El tema que nos atañe acá es importante porque es el tema diplomático. ¿Qué va a pasar posterior a la aplicación de la Carta y qué pasa con los tratados? ¿Qué pasa con las resoluciones en donde participa Venezuela y tienen un periodo de vigencia? Ya regresamos con el embajador Gerson Rebanales aquí en Brújula Internacional. Seguimos acá en Brújula Internacional con el embajador Gerson Rebanales hablando sobre el tema de la OEA y las implicaciones de la Carta Democrática y de la salida de Venezuela del Organismo Regional de Integración. ¿Qué pasa luego de la aplicación de la Carta, ya que acabamos de afirmar que sí es factible la aplicación a pesar de la información de retirada de Venezuela que durará 24 meses? Bueno, la aplicación de la Carta también yo creo que había una mala información. La Carta puede aplicar, de su aplicación tiene unas medidas de acción. Claro, primero es la convocatoria. No, digo ya cuando se aplica, ¿qué es la aplicación? Las gestiones diplomáticas, buenos oficios o las visitas, que es donde se necesita la aprobación del gobierno. Claro. La otra aplicación en extremis es ya la exclusión a través de una convocatoria de la reunión de cancilleres, que es donde se excluye. Pero mientras tanto, ¿qué fue lo que hizo el gobierno hoy en día? Manifestar su denuncia a través de una comunicación. Pero en estos 2 años, el gobierno tiene que seguir cumpliendo con todas sus responsabilidades en materia económica. Cuando digamos económica, tiene una deuda de casi 8 millones o millones de dólares. Irse de ella significaría eso que llaman los abogados maula, que no paga. No. Nos sitúa en una situación como un Estado forajido porque nos excluye del sistema de normas y nos lleva también a un Estado casi sin mayores proyecciones. Esa aplicación de la Carta, en el caso que se llegue a dar, va a tener un costo político altísimo para el gobierno. Un costo altísimo, igual que lo que estamos pagando con la salida de la comunidad andina. Este gobierno yo creo que ha sido una decisión verdaderamente que ha demostrado que no podía seguir negociando, no tenía mayores argumentos y no resistió la presión que se daba. En los modelos de negociación, los muchachos que hacen los modelos de negociación de Harvard, hay 2 modelos que son muy tradicionales, muy conocidos, que es el dilema del prisionero y el del salto de la gallina. El salto de la gallina consiste en un enfrentamiento entre 2 carros, 2 motorizados o 2 personas que van en la misma dirección y uno de ellos decide retirarse y apartarse del camino. Ahí es cuando que se llama el salto de la gallina porque se raja. Claro. El gobierno no aguantó la presión que le daba la comunidad internacional y se desvió del camino. Es importante destacar que luego de usted viene el doctor José Gregorio Contreras a hablar de todas las implicaciones políticas. Con usted estamos conversando sobre las teorías y es importante que nos hable de estas teorías de negociación que son fundamentales en los organismos regionales de integración y en cualquier organismo internacional y que desde jóvenes los venezolanos han ido trabajando en los modelos de Naciones Unidas, que es una figura fundamental para el desarrollo de grandes diplomáticos y de grandes negociadores por parte de Venezuela, que es el número 1 en el mundo en estas competencias. Pero hablando de las teorías, quisiera que nos hablara un poco de qué es lo que se firma en la Organización de Estados Americanos, en esas firmas que participa Venezuela. ¿Hay resoluciones, hay acuerdos, hay tratados? ¿Qué pasa con ellos? Mira, porque todos tienen un periodo de caducidad y un periodo de participación, ¿no? Los acuerdos internacionales siguen vigentes, lo que son los acuerdos como tal. Donde Venezuela queda excluida son de lo que pueden ser o bien del sistema o del propio sistema de OEA, que vamos a decir Banco Interamericano. Hay un sistema aquí. Bueno, eso está en discusión, lo del Banco Interamericano. Porque es diferente. También hay un organismo regional de salud que es subsidiario de la OEA y la Secretaría General ha establecido que la OEA es una cosa y el organismo es otra. Puedes salir de la OEA y seguir dentro del organismo. No es tan lógico, porque bueno, si es subsidiario, pues nada, si saliste de la OEA, saliste del sistema OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo es del sistema de la OEA.
Sin embargo, está funcionando como individual, como una parte de la Organización de Estados Mira, eso Americanos. se planteó con Y sus directivas no ha dicho con absolutamente la nada. comunidad andina, con la CAF. Con la CAF sí tengo entendido que eso sucedió y es por eso nosotros seguimos siendo miembros. Pero dentro de lo que es el propio sistema de la organización, o sea, cuando a ti te excluyen de la OEA, te excluyen tanto de los consejos, que es el consejo permanente, Claro. y de los organismos. Y de los organismos están el Banco Interamericano, está la Organización Panamericana de la Salud. Bueno. El que no te preste a ti la asistencia, la cooperación técnica que da la Organización Panamericana de Salud, por ejemplo, es gravísima, con la cantidad de enfermedades que hoy en día tenemos del tipo chikungunya, el paludismo, donde la Organización Panamericana de Salud presta una ayuda indispensable y que no tengamos esa asistencia, quien pierde no es el gobierno, es el país, es Venezuela. Yo creo que un poco, como ya hay que redondear un poco, mira, el gobierno se puede salir de la OEA, pero Venezuela no va a estar fuera de la OEA, porque en esos organismos el ciudadano venezolano todavía podrá ir a reclamar sus derechos. Los empresarios. Sí, pero ¿cómo todavía discute sobre Venezuela la Organización de Estados Americanos? Mira, ¿Cómo incide sobre Venezuela la Organización de Estados Americanos si ya no está como Estado, como representación diplomática? Mira, la dinámica, la globalización le ha dado ya hoy en día espacio. Cuando yo empecé a estudiar estudios internacionales, los únicos sujetos de derecho internacional eran los estados y los organismos internacionales. Y hoy el individuo como tal ya es un sujeto de derecho internacional cuando puede ir a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya las organizaciones empresariales tienen voz dentro de los organismos internacionales. Esa es una evolución. Y Venezuela es promotor de eso con la doctrina Arias, ¿no? En la Organización de Naciones Unidas, en la participación de los actores. Así Entonces, ¿cómo no? El gobierno no estará sentado dentro de la OEA, pero el país vivo, los poderes fácticos, todavía van a tener, y no les van a cerrar las puertas. Bueno, doctor Gerson Rebanales, nosotros tenemos que hacer una pausa. En la próxima parte con José Gregorio Contreras hablaremos acerca del tema político y las implicaciones políticas, siendo la Organización de Estados Americanos un organismo netamente de diplomacia política. Es importante para nosotros destacar las redes sociales, @brújulainterpisogb en Twitter, @jcpinedap, la cuenta del embajador Julio César Pineda, y mi cuenta personal, @galimnaim. Por allí recibiremos sus dudas y comentarios. Ya regresamos con más de Brújula Internacional.